12 millones de personas sufren las consecuencias de una gravísima hambruna que afecta a territorios de Kenia, Etiopía y Djibouti, pero sobre todo al centro y sur de Somalia, donde la peor sequía que se recuerda se ha visto agravada por las consecuencias de la guerra ante la pasividad indiferente de las grandes potencias económicas. Las organizaciones internacionales no actuaron a tiempo de evitar el desastre. Una vez declarada la hambruna, la ayuda humanitaria está resultando insuficiente y la situación, que ya es de extrema gravedad, tiende a empeorar durante los próximos meses. Sin embargo, este drama colosal permanece silenciado, casi olvidado por los medios de comunicación, sin que provoque el escándalo moral de otros desastres anteriores. La hambruna que estamos viviendo en el Cuerno de África no la hemos vivido en más de 20 años y la situación es de absoluta emergencia. Más de 2 millones de niños están ahora mismo sufriendo hambre, pero sobre todo hay 600.000 niños en riesgo de muerte si no reciben la ayuda necesaria en estos momentos. Esta crisis no tenía que haber ocurrido, ¿no? Llevamos meses llamando la atención sobre lo que iba a pasar, las organizaciones que estamos trabajando en esta zona, y estas personas no tendrían por qué estar muriéndose. Probablemente Somalia es un país donde no está el foco internacional en lo que sería una solución definitiva a su situación, porque es un país pobre, es un país con pocos recursos naturales, no es como otro país africano con petróleo, diamantes, oro. Todos los días, en el rincón más atormentado de África, se repiten las escenas de dolor y vergüenza sin que el resto del mundo esté consciente de la magnitud de un desastre que afecta a 12 millones de seres humanos. Siempre los mismos rituales de muerte, como final de la agonía de los más débiles entre los desamparados. Gentes humildes, como este refugiado somalí que entierra el cadáver de un niño. Tenía 7 hijos y ha sido el quinto en morir consumido por el hambre. Muy cerca, una mujer descansa sin fuerzas para llorar sobre la fosa donde arrojaron los cuerpos de sus 4 hijos. Cuenta que murieron todos, que se extinguieron entre el amanecer y la noche de un mismo día. Dice que fue inevitable, que estaban demasiado débiles y no pudo impedir que la vida se les escapara, que el hambre fue más fuerte que ella. Hace ya meses que los sepultureros no descansan, abren hoyos sin parar porque se sabe que van a hacer falta. La inmensa tragedia de la hambruna queda así oculta bajo la arena, junto a sus víctimas en miles de tumbas anónimas. La gravedad principal de la situación que se está dando en este momento es que afecta a 4 países en zonas fronterizas, es decir, que no solamente se produce esta situación de hambruna que es muy difícil de manejar, sino que además se está produciendo con un cruce importantísimo de personas y de refugiados entre fronteras de 4 países. Yo creo que las instituciones internacionales están intentando hacer el trabajo, están haciendo parte del trabajo, pero hay muchísima más responsabilidad que deberían estar asumiendo y que no están asumiendo en este momento, ¿no? El mundo enriquecido no quiso impedir esta inmensa tragedia e ignoró las voces que la anunciaban. Primero, las instituciones económicas mundiales permanecieron impasibles ante el gravísimo deterioro de las condiciones de vida en la región a causa de la peor sequía de las últimas 6 décadas. Después, a comienzos de este año, las Naciones Unidas tampoco supieron reaccionar ante la llegada diaria a Kenia de unos 15.000 fugitivos somalíes en busca de agua y comida. Finalmente, los estados más poderosos, pendientes solo de la crisis financiera, tardaron demasiado tiempo en reconocer la gravedad de la situación. Todas las organizaciones humanitarias dimos la alerta de la hambruna en el Cuerno de África el pasado mes de enero. Ya estábamos todos trabajando y previendo que las sequías iban a llevar una gran hambruna. Cuando dimos la voz de alerta en enero, nadie nos escuchó. El pasado 21 de julio se declaró la hambruna en 2 zonas de Somalia, pero ello no produjo los efectos debidos.
La ONU elevó los fondos de ayuda humanitaria hasta los 2.480 millones de dólares, pero solo ha conseguido recaudar poco más de la mitad y la situación continúa agravándose. Nos gustaría ver esta crisis en los medios de comunicación. Pero es verdad que a veces parece que hay cierto cansancio, ¿no?, hacia África, hacia estas crisis, hacia las hambrunas en África, como que es algo que ya hemos visto, como que es algo que pasa, que no se puede hacer nada. En Somalia hace años que desapareció el Estado. Un gobierno sin autoridad, instalado por las tropas etíopes, combate contra un mosaico de milicias islámicas próximas a Al-Qaeda. Los rebeldes, que controlan las zonas más castigadas por la hambruna, rechazan con violencia la ayuda extranjera. Pero también Barack Obama impidió durante 16 meses que el auxilio llegara a las zonas controladas por los islamistas radicales. Desde hace 3 semanas, una retirada táctica de la guerrilla permite aterrizar en Somalia a los vuelos de ayuda. Necesitadas de propaganda, las agencias humanitarias han invitado a algunos reporteros sin dejar que se alejaran del aeropuerto de Mogadiscio. La falta de imágenes ha influido mucho a la hora de reflejar en los medios la tragedia de Somalia. No han entrado los medios en el sur de Somalia. Los medios están trabajando en la frontera de Kenia, en la frontera de Etiopía, han conseguido entrar a Mogadishu. La situación es realmente aberrante en el interior, en las zonas rurales. Los pocos periodistas internacionales que han osado adentrarse en el infierno somalí han retratado una capital arrasada. El panorama social de Mogadiscio es desolador. No hay datos estadísticos ni tampoco hacen falta. Millares de familias se debaten en una miseria extrema, faltas de agua y alimentos. Son imágenes duras, pero seguimos sin ver el sur del país, donde las condiciones de seguridad aún dificultan la entrada. Que una sola persona, que una sola familia estuviese muriéndose de hambre en España sería noticia de portada todos los días. Que haya 12 millones en riesgo de morir de hambre en el Cuerno de África parece que no es relevante. Para ser justos, yo creo que estamos viviendo un bombardeo tal de situaciones y de crisis y de eventos a nivel internacional que los focos han quedado muy diluidos estos últimos meses y que probablemente hay que hacer un esfuerzo en los focos principales, como puede ser esta importantísima hambruna en el Cuerno de África, que es la consecuencia del abandono de muchas cosas. Todavía no conocemos la peor cara de la hambruna, porque las imágenes que nos llegan están rodadas en Kenia, la mayoría en el gigantesco campo de refugiados de Dadaab, a 100 kilómetros de la frontera somalí. Pero nadie fotografía al 1,5 millones de hambrientos desplazados en el interior de Somalia. Podemos reaccionar, pero no tenemos mucho tiempo. Aquí estamos hablando de días o de semanas. Semanas que tardan en llegar la ayuda humanitaria, que tardan en llegar los suministros médicos, son vidas que se pierden. Lo que están diciendo las alertas para los próximos meses, desde ahora hasta diciembre, es que la crisis empeorará y que afectará por lo menos a un 25% más. Estaríamos hablando de 15 millones de personas afectadas por una de las peores hambrunas de estos últimos años. Yo creo que la cosa puede ir a peor y que está en nuestras manos hacer todo lo posible para que no vaya a peor. Y que todo lo posible quiere decir una gran operación internacional humanitaria para frenar los efectos inmediatos que tiene la hambruna y a medio y largo plazo acciones directas para que la gente pueda tener con qué vivir. Hacía casi 20 años que no se declaraba una hambruna. Para que se emplee el término hambruna, tienen que darse condiciones tan extremas como que el 30% de los niños sufra desnutrición aguda y fallezcan 2 adultos o 4 niños por cada 10.000 habitantes. En esta crisis están rebasando esas cifras. En algunos sitios, como la localidad etíope de Dolo-Ado, se han contabilizado más de 7 muertes diarias. Pero en las zonas más profundas de Somalia ni siquiera hay quien cuente a los muertos ni quien levante acta del sufrimiento de millones de olvidados.